eh, pues sí, todo lo que tiene el software, pero también quiero mostrarles algunas otras cosas. Eh, Me alegra que nadie haya tenido problemas al momento de instalarlo. Ahora bien, problemas al momento de ejecutarlo, es decir, si ya lo abrieron y ya lo tienen listo para trabajar. Conmigo se está abriendo, profe, pero no creo que haya problema. Entonces, bueno, esa es otra cosa. Recuerden que ahorita pues es la primera vez que lo usamos y vamos a ver la parte de introducción, pero ya una vez que sepamos toda esa primera parte, pues debemos de entrar directamente a los ejercicios. Entonces, recuerden tenerlo, abrirlo desde un poco antes, porque si, como ya pudieron apreciar, sí se tarda un poco en abrirse, ¿sí? Entonces, pues también me da gusto que no hayan tenido problemas al momento de ejecutarlo, porque yo sí. Y un poquito de rápido de la historia, no sé por qué, de repente coincidió que, bueno, habitualmente o antes tenía yo el hábito de pues, prácticamente cada 6 meses, a lo mucho un año, formatear mi computadora e instalar todo desde cero, porque por mucho que limpiamos y quitemos, se van acumulando cosas ahí en el sistema operativo, sobre todo en Windows. Entonces, coincidió que estaba una de las actualizaciones por ahí de marzo más o menos. Entonces, cuando reinstalé, no sé por qué, no puedo abrir, bueno, abro la aplicación de Teams y me marca un error, se cierra. Y lo mismo pasa con el MATLAB. Ya le intenté hasta lo que no, ya me cansé de formatear mi computadora y ni así queda. Entonces, eh, pueden ser, o sea, hay varios problemas, pues. Esa actualización de Windows en particular creo que afectó un cierto número de tarjetas gráficas Radeon, y es el caso de mi computadora, es lo que tiene, una tarjeta gráfica Radeon, y unos dicen que el problema es desde ahí, otros lo achacan a que sí es de la instalación del MATLAB. Yo prácticamente estoy seguro que no, porque también marca un error específicamente también en Teams, o sea, nada más esos dos, y sobre todo cuando quiero usar video o algo de procesamiento de imágenes, que es de las otras materias que doy, es cuando chafea, o sea, quiero usar el video para hacer algo y incluso se reinicia de la nada la computadora, pantallazo azul y va para atrás, y por más parches y cosas que le he movido, no ha salido. Entonces, no sé si era en este grupo o en el otro que me preguntaban que si era necesario la versión 2021A, que es la que ofrece ahorita el MATLAB, que si pueden instalar una anterior. Pues yo les mencionaba que sí, o sea, incluso pueden instalarle una versión de allá del año 2000 y para lo que nosotros vamos a hacer va a seguir funcionando. ¿Qué va a cambiar? Pues la interfaz gráfica, que ahora es un poco más amigable, que tiene ayuda interactiva, o sea, cosas pues que nos han hecho más cómodos en cuanto a la forma de trabajo, el entorno, pero en realidad pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bajo ese panorama, entonces les digo, no sé si alguien me preguntó aquí o en el otro grupo, no recuerdo. Como no hay esa apego a físico, pues, a saber si fue en uno o en otro, la verdad no recuerdo en cuál. Eh, entonces, hay una alternativa, bueno, hay dos alternativas más para que lo puedan usar. Si es que, en mi caso, por el problema ese que he tenido, no solamente con MATLAB, sino con el otro, por eso ustedes ven que cuando les digo es que en la aplicación del Teams dice esto y yo no lo puedo abrir porque si no Lolo se me cierra y se reinicia la computadora, lo abro desde la web. Entonces, si en caso de ser necesario o incluso si por las capacidades de la computadora se hace muy pesado, porque sí, eso que nos hace la vida, entre comillas, fácil. O sea, yo antes, digamos que las palabras reservadas no te las resaltaba, ahora te resaltan las palabras reservadas para que sepas que estás bien en tu sintaxis, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, la verdad es que nomás van haciendo que los sistemas cada vez sean más robustos en cuanto
al espacio en almacenamiento que requieren para ser instalados. Entonces, si eso ocurre también, que por el espacio o simplemente por lo antiguo de la computadora, en mi caso, pues estoy igual, mi computadora tiene como 5 años, ¿no? Digamos que hoy en día, en aquel entonces, pues era de buenas prestaciones y hoy en día, pues no tanto, ¿no? Entonces, si es algo por el estilo, tenemos dos opciones. No sé si lo llegaron a ver cuando entraron a la página para descargar el MATLAB. Una es que podemos utilizar la aplicación. Hay una aplicación para celular. En mi caso, yo no la he probado en Android, no tengo ningún dispositivo Android, pero en iOS sí funciona. Entonces, no es como que descargues el MATLAB al teléfono, sino que más bien abres una aplicación que tiene ahí una línea de comandos y todo lo que quieras ejecutar, pues viaja a través de la nube en un servicio web. Obviamente tienes que enlazar tu cuenta de usuario con licencia, que es la cuenta de la escuela, y en un servidor de MathWorks ejecuta y regresa la respuesta y en la aplicación no lo muestra. Es decir, no es como que se esté resolviendo el problema o el programa ahí en el celular, sino se manda un servicio web externo y nos regresa pues lo que le hayamos pedido, ¿no? Cualquier operación. Entonces, yo lo he probado para muchas de las cosas que utilizamos en la materia y sí funciona. Entonces, también es una alternativa de que si de repente la computadora se quedó reiniciando, lo que sea, pues puedo utilizar el celular. La otra es que si tengo acceso a red, pero no en mi computadora porque tuve que ir a sabe dónde o me prestaron otra, pues no necesariamente tienen que instalar el software para poderlo utilizar. Ahí hay una opción para abrir el MATLAB en el navegador. Entonces, yo tuve que instalar una versión un poquito más viejita, que es la 2016. Insisto, cambió un poco la interfaz, pero para lo que lo vamos a hacer sirve exactamente para lo mismo, los comandos son iguales, etcétera. Sí cambian un poquito algunos comandos porque los cambiaron de lugar, hicieron otro acomodo, pero nada del otro mundo, o sea, es muy fácil identificarlo. Entonces, ahorita para hacer la descripción y ver cómo funciona, cómo trabaja, pues ni modo, la voy a mostrar en la versión en línea para que vean que sí funciona también y es una alternativa, ¿no? De que pueden estar trabajando en línea sin necesidad de tener instalado el MATLAB. Obviamente para cuestiones donde tengamos que interactuar con hardware o algún otro tipo de cosas, pues no va a servir, pero bueno, para todo lo demás que tenga que ver con el programa, sin ningún problema nos va a servir para trabajarlo en línea. Entonces, pues dicho lo anterior, vamos a empezar con esa descripción y voy a compartir ahorita la pantalla donde tengo abierto, donde está la cuenta de MATLAB ahí en MathWorks, que es la empresa, donde se aprecie pues toda la pantalla de donde está mi cuenta para que vean desde dónde se tiene que abrir, que es un botón ahí muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, de repente nada más nos interesa instalarlo y dejamos ahí el servicio en línea como que no lo tengo que volver a ver y sí te ofrece ciertas cosas además de todo eso. Entonces, mientras comparto en pantalla, no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Creo que no. Bien, entonces me pueden indicar si ya están viendo en pantalla el explorador que está en la página donde descargamos lo de MATLAB. Sí, profe, ya se ve. Ok, entonces, miren, aquí está asociada mi cuenta, ahí es donde tengo yo y pueden ver my account y el perfil en la nube, etcétera, ¿no? El link a la licencia, ahí donde ustedes pueden ver exactamente qué está pasando con la licencia, si puedes asociar a una cuenta, etcétera, ventajas, desventajas, para obtener o sea, se supone que aquí es donde puedes checar si tienes la licencia o no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, están las licencias, pues aquí todos tenemos una cuenta única, pues, o individual, y de uso académico. Y ahí nos dice que tenemos acceso, pues, a todo, ¿no?
Eso es cuando nos vamos allá a la parte de licencia, ¿no? Regresamos aquí a la pantalla principal. Ahí está donde está lo de instalar MATLAB, que fue donde tuvieron que entrar, pues donde dice que tienes que descargar la aplicación y ya de ahí la ejecutas y todo lo hace a través de línea. Ya la mayoría de los paquetes de software que se necesitan, ya la forma de instalarlo ha cambiado mucho. El instalador es relativamente muy pequeño, pero al momento que dices que quieres instalar, cuando personalizas esa instalación, pues todo lo tienes que descargar de la nube. Incluso aquí nos manda que ya está en una versión previa a salir, la 2021B. Normalmente tienen 2 versiones por año y en dado caso tienen algunos updates de cada versión. En el caso de la 2021A, creo, va en el update 5, no creo, aquí está en el update 5. Y pues ya después, yo imagino que en unos 2-3 meses más van a liberar la 2021B, ¿sale? Y acá están las versiones que podemos instalar. Se fijan, podemos instalar desde la 2015 15A Service Pack 1. Entonces, también, si ustedes no tienen suficiente espacio en disco duro, etcétera, pues pueden instalar cualquier otra versión que esté aquí. Entonces, les digo, va a cambiar un poco la interfaz, pero nada del otro mundo. Todo se va a poder hacer o realizar según lo veamos en clase. Entonces, bajo ese criterio, pues ahí tenemos esa página, ¿verdad? Que es donde le doy clic aquí a instalar MATLAB y nos refiere a esta. Obviamente, una vez que ya accedimos con nuestro cuenta y clave. Permítanme, por favor. Perdón. Bien. Entonces, otra parte importante que también nunca le dan tanta publicidad, pero pues es importante. Si se fijan acá abajo, tienen el online training y junto con la licencia podemos empezar a hacer los módulos que vienen aquí, tanto para MATLAB como el Simulink, que yo les decía que es la contraparte o el equivalente al SCOS en Scilab, que básicamente es una programación en bloques, donde cada bloque yo le puedo poner todo un programa hecho en MATLAB, ¿no? Entonces, pueden empezar los entrenamientos, trae desde lo más básico, creo que aquí tengo algunos, aquí está, tenía esta otra abierta, están desde los más básicos hasta cuestiones que son, digamos, hoy en día, pues usadas, aunque sean los términos, aunque mucha gente no sepa ni qué sea, pero traen, por ejemplo, cosas rápidas o así para que, o sea, nada más es para que pues te involucres y después ya tú le sigas. Está, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, procesamiento de imágenes y muchas cosas, ¿no? Y todos esos, pues los tenemos de acceso gratuito. Yo en lo particular, pues digamos que estos no creo que, o sea, supone que los temas no son tan novedosos, entonces la verdad es que no los he tomado, pero sí me gustaría porque hay ciertas cosas en las nuevas versiones que cambian. Les digo, son muy pocas, pero pues también debemos de tener el conocimiento. Y sobre todo que creo que sí dan constancia de que hicieron los cursos. Aquí les va marcando la página inicio, mis cursos, y les va marcando cuáles tienen, cuáles no, y de repente cuando ya juntan esos 15 módulos, pues te dan una constancia de que ya cursaste lo básico de MATLAB, por ejemplo. O sea que ya tus habilidades de MATLAB son las mínimas indispensables para poder trabajar todo lo demás. Entonces también está esa cuestión que de repente no le damos importancia ni nada, pero bueno, ahí están. Obviamente la mayoría, según yo, está en inglés. Si no me recuerdo, sí tiene varios idiomas, sobre todo el de MATLAB, pero la mayoría pues sí está en inglés.
¿sí? Entonces, ya para no hacer el cuento largo y empezar, que Tomos es algo importante, pues la última opción que quería comentarles era esto, lo de Open MATLAB, donde pues yo se fijan acá abajo en la barra, no tengo abierto el MATLAB, no lo he abierto para nada. Entonces voy a abrir el de MATLAB en línea. Obviamente ahí verifica la cuenta y todo. Y si no la usan un cierto tiempo, pues se dice que se cierra, pero lo puedes volver a reingresar. Si pusieron en el navegador que mantuviera la cuenta abierta y de manera automática, entonces pues no hay ningún problema, nomás le dicen reiniciar y siguen pudiendo trabajar. Lo malo de cuando se hace eso es que si no guardaron algo que les interesaba, pues ya se va a perder, pero normalmente pues no trabajamos tanto sobre líneas, sino sobre pequeños programas que poco a poco vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta o comentario? No, ninguna. No, profe. Ok, aquí ya nada más para finalizar esto, recordarles que pues a lo mejor ustedes son o nuevos en AUPIS o nuevos en el Politécnico, hay algunos que ya vienen de ese sitio, entonces nuevos en el Politécnico no son, pero los que sí no son nuevos, pues ya sabrán que pues siempre es una lucha constante entre tener o no las licencias, ¿verdad? Entonces aquí sí yo creo que fue a nivel nacional de que todos nos quejábamos de que no teníamos la licencia de MATLAB y MATLAB se sacó a través de, o sea, digamos, está para acceso a todo el Politécnico, no nada más para la UPIS. Entonces, y durante años batallamos, o sea, nosotros al menos desde que se creó la unidad, se ha batallado con eso y pues ahora sí, pues mostrarles que una vez que ya tenemos la licencia, pues también usarla, porque si no la usamos, pues ahí en el centro, ahí los encargados del cómputo en todo el Politécnico, pues fácilmente sacan estadísticas de cuánto se usa, si se usa, si hacemos cursos, si no hacemos, y no vaya a ser la que llegue un momento en el que digan, no, pues ni lo ocupan, mejor no lo compramos, entonces hay que aprovechar, ¿sale? Entonces empezamos. Básicamente tiene 3 áreas. Un área muy grande, que es la que ven en blanco, que ahorita hablo, que se puede no nada más poner en un área, sino como 2, 3 o más, dependiendo de lo que queramos hacer. Y todos los menús. Ahorita me voy a los menús. Y si ustedes se fijan, el menú que yo tengo aquí en línea, pues básicamente es igual al que tienen ustedes en la versión de escritorio. ¿Sale? Entonces, primero me voy a estas 3 áreas y luego ya me voy a la parte de los menús. Del lado izquierdo arriba tenemos la parte del current folder, donde si ustedes están ejecutando la versión de escritorio, lo que van a tener es una referencia aquí, una ruta de acceso, un path, hacia un espacio que reserva una carpeta que crean cuando se instala, donde si ustedes no le indican lo contrario, todo lo va a guardar ahí. Es una carpeta física dentro de su disco duro C, ¿verdad? En el C. Y ahí les marca dónde está. Lo pueden cambiar. Por ejemplo, yo lo que hago es creo una carpeta para trabajar con cada uno de los grupos y lo que hago es, pues cambio mi carpeta de trabajo ahí para que todo lo esté leyendo desde ahí. Pero ahorita lo podemos empezar a trabajar sin eso. Ya en su momento lo vemos, ¿no? En el caso de trabajarlo en línea, lo que hacemos es que tenemos un espacio disponible, nos asignan un espacio pero esto es propio de MATLAB. La verdad ahí sí, no he visto ni me he dado la tarea de buscar cuánto espacio tenemos, pero los programitas que se desarrollan, pues no pasa ya de unos cuantos kilobytes, entonces por muy poquito que nos den, podemos estar almacenando ciertas cosas, ¿verdad? Y si no, pues simplemente nos cambiamos de folder. Aquí le ponemos, en mi caso le pongo buscar folder, lo enlazo a, pues no sé si lo pueden hacer al OneDrive, y acuerden que nos dan también un muy buen espacio en OneDrive y que ahí se almacene. Entonces, en el caso de ustedes es físico, entonces mientras tengan espacio en su disco duro, pues no va a haber problema. Pero este es un espacio físico, ¿sale? Cuando trabajamos en todo el entorno, también crea un espacio, pues digamos, no es virtual,
pero sí es un espacio de fácil acceso, es decir, es como una capa donde se enlaza la parte física con tener disponible los elementos que necesita al momento o que necesitamos al momento de estar programando. Eso se le llama workspace en MATLAB. Entonces, mi workspace es como la ventana o el espacio donde puedo estar observando todas mis variables, todo lo que haga, sin necesidad de estar abriéndolo en un espacio físico. Ahí en ese espacio físico, pues solamente es cuando quiero pasar algo que está en el workspace, lo quiero mandar acá al espacio físico para después volverlo a reutilizar, como pueden ser programas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a esa parte. Entonces, el current folder es del espacio físico donde voy a estar trabajando mis archivos y el workspace es un espacio designado para poder estar visualizando y tener acceso rápido a todas mis variables que voy a estar utilizando durante la sesión o durante la parte que dure lo que estoy programando. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas de esas primeras dos ventanas? No, profe. Bien, entonces, en la tercera ventana, que es la parte del área, ahorita es la más grande, ahí se le llama ventana de comandos. Aquí en línea no aparece, pero si ustedes están en la versión de escritorio, pues va a aparecer aquí un pequeño recuadro donde se vea que se refiere a una ventana de comandos que se llama el window command. Anteriormente se le nombraba más como línea de comandos, porque en realidad pues, es una línea en la que está ahí donde está el cursor parpadeando, pues es una línea donde puedes meter un comando, pero pues en general le llaman la ventana de comandos. Esa ventana de comandos, una vez que yo quiero programar, la puedo hacer más grande o pequeña porque se va a abrir otra ventana con el editor, pero bueno, para eso vamos a empezar de a poco. Entonces, en esa ventana de comandos es donde yo puedo empezar a trabajar desde una simple operación que haga una calculadora no científica, pues hasta operaciones tan complejas como transformadas y hacer gráficas en 3D, ¿sí? Entonces todo lo puedo hacer desde la ventana de comandos, ahí en esa línea de comandos. Ya cuando son muchas o son recurrentes, se prefiere mejor utilizar un script, que es un pequeño programa, que ahorita voy a eso, y que lo puedes reutilizar en todo momento. ¿Por qué? Porque en la ventana de comandos, de repente, pues si la borras o se nos cierra, así sin quererlo, pues se pierde la información que haya tecleado ahí. Entonces, normalmente, pues se hacen pequeños programitas para tenerlos almacenados físicamente y que los pueda reutilizar. Entonces, para eso me sirve esa ventana más amplia, ¿no? Que es la ventana de comandos. Si nos pasamos a la parte superior en los menús, pues vamos a tener Home, Plots y Apps. Hoy en día una de las cosas que ha cambiado y que es lo que hace más robusto, bueno, no más robusto, sino más pesado en cuanto a espacio de almacenamiento se refiere, pues esa parte de la apps. Antes, digamos que lo manejaban como una interfaz, ventanas emergentes aquí en la plataforma, pero ahora esas aplicaciones o ventanas emergentes, algunas las han pasado como si fueran pequeñas aplicaciones. O sea, siguen siendo lo mismo pues, pero le ponen ese nombre de aplicación. Antes decíamos, voy a instalar un programa en la computadora, perdón, que haga tal cosa. Hoy en día decimos, es que voy a instalarle una app. Pues es lo mismo, ¿verdad? Es un ejecutable o una serie de archivos instalables que se necesitan para algo específico. Entonces, pues básicamente ellos también se pusieron en ese barco de que todo era aplicación, en lugar de que eran subprogramas o toolbooks que le llaman. Aquí normalmente en MATLAB ese grupo o conjunto de instrucciones dedicadas a una cierta aplicación se le llama toolbooks o caja de herramientas. Entonces, hoy en día han hecho aplicaciones, ¿sale? Pero bueno, eso ahorita no lo vamos a usar nosotros. En la parte de los plots, pues viene para que vayan o ustedes seleccionen cualquier tipo de gráfica que quieran implementar de acuerdo a los datos que tengan. En este caso dice select variable to plot. Como no tengo ninguna variable, no he hecho nada, pues no me permite escoger ningún tipo de plot. Nosotros no los vamos a insertar así de esa manera, sino desde un programita, un pequeño programa, los vamos a mandar llamar y las vamos a
pues digamos a darle ciertas características para no tener que utilizarlo como una aplicación, sino que el simple programa los mande llamar y ya me entregue los resultados. Insisto, pues eso lo vamos a ir viendo de a poco. Y en el que trae más cosas que vamos a estar revisando, pues es el de Home. En el caso, tiene los scripts. Un script es básicamente un programa, nomás que aquí le llaman script, así como cuando dicen un script de Java, pues es un pequeño programa que se va a ejecutar en una cierta plataforma. Igual aquí, pues un script de MATLAB se ejecuta aquí sobre MATLAB, ¿no? Tienen ahora, no recuerdo de qué versión en adelante, para serles sincero, tienen algo que se llama LiveScript, que pues básicamente hace lo mismo, nada más que de manera interactiva te va mostrando qué vas haciendo en lo que vas programando. Insisto, pues son ese tipo de cosas lo que hace que estén tan pesadas los espacios de almacenamiento cuando quieres instalar el programa. Entonces, si han programado alguna vez, pues lo hacemos desde el script, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, tenemos el de nuevo, donde se repite el script o live script, podemos hacer una nueva función, es decir, un pequeño subprograma. Aquí no hay subprogramas, simplemente son funciones, hay funciones que podemos hacer para mandar llamar desde otro script y que se puedan estar ejecutando, ¿verdad? Para dividir el trabajo y poder saber exactamente o poder identificar problemas o errores en la programación, que sería muy complicado si tengo todo en un solo archivo de código, ¿verdad? También tiene Live Function, es básicamente lo mismo. Tiene para crear clases, básicamente podemos utilizar programación orientada a objetos también. De hecho, esa se utiliza más cuando nos vamos a las interfaces gráficas y pues pueden generar clases, ¿verdad? Para separar tipos de datos que necesiten. Están los figures. En los figures sí los vamos a estar utilizando, no desde aquí, sino todo eso lo vamos a generar desde línea de código para no tener que estar yéndonos al menú para ver qué quiero hacer y clic, 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 sino simplemente lo vamos a programar y lo vamos a usar. Entonces el figure es la ventana donde puedo insertar gráficas, entonces para eso me va a servir un figure. Y también está la parte de que si quieren hacer una nueva aplicación, también ya les permite, digamos, hacer sus interfaces gráficas, porque aquí pues todo es por línea de comando. Se pueden hacer interfaz gráficas que en ese aspecto, yo la verdad de estas nuevas versiones no le he movido. Me comentan algunos compañeros de generaciones de otras generaciones más adelante que ustedes, que ya es un poquito más amigable, porque me decían, oiga, ¿y se puede hacer una interfaz gráfica? Le digo, sí, se puede. Nada más que para ser sincero, yo ya tenía mucho tiempo que no me veía la necesidad de hacer una aplicación, y la vez que tuve la necesidad de hacerlas, la verdad era un largo camino tedioso y tortuoso para poder hacerlas. O sea, le invertías mucho tiempo como para nomás darle una interfaz a lo que ya funcionaba, pues vamos. Entonces, esa parte es la que a mí no me gustaba, y ahora lo que me dicen es que sí ya está un poco más amigable, más fácil de realizar una interfaz gráfica, así como si fuera una aplicación, ¿verdad? Quiero botón, pues jalo botón, esto, lo otro, aquello, y antes no. Prácticamente te volvías otra vez a pura programación orientada a objetos media rara, para poder hacerla. Entonces, pero ahí está, ¿verdad? O un nuevo archivo donde vas a guardar tus cosas. Ese archivo lo puedes hacer en Windows y nada más seleccionarlo acá, ¿verdad? Desde Current Folder, entonces no hay ningún problema. Y así como las pueden crear, pues las pueden abrir aquí en Open, ¿sí? Open, ya cuando le dan aquí, pues se identifica qué tipo de archivo estás leyendo, ¿no? En este caso puedes subir o descargar archivos, ir a un archivo en específico, buscar algún archivo en específico, importar datos. Por ejemplo, podemos importar datos desde Excel o exportarlos también, que vamos a ver un poquito de eso hacia el final, si nos da tiempo, para trabajar con datos de experimentos y poder aplicar lo que vayamos a ver tanto en la parte de esta unidad temática 1, como en la parte de Laplace y transformada Z, ¿sale? Entonces, aquí el salvar el espacio de trabajo quiere decir que quieres guardar lo que estuviste desarrollando, todas las variables involucradas, lo puedes guardar y después
puedes volverlo a abrir para que te quede como estaba antes, en dado caso de que lo quieras hacer, ¿verdad? Normalmente no lo utilizamos, pero también está esa opción. Entonces, desde acá podemos utilizar nueva variable, abrir variable, limpiar el espacio de trabajo, que ahorita vamos a ver eso desde la ventana de comandos. Normalmente lo hacemos todo desde comandos, ¿sale? No desde acá. Ya una vez que te acostumbras a cómo hacerlo en comandos, la verdad es mucho más rápido y fácil hacerlo desde acá que estar dando clics, 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 es más tardado, ¿sale? Hay otra parte esa que es el Simulink, ¿sí? Que hace rato le decía, pues es la parte que es como el equivalente al XCOS en Scilab, pero en el otro grupo pregunté si habían visto algo de XCOS en el Scilab y me dijeron que no. No sé si también sea su caso. No, profe, yo no recuerdo. Me parece que no, profe. Ok, entonces básicamente el Simulink, les digo, si hubiera un Scilab, pues la parte de esa es ESCOS. Desconozco si lo tengan que ver, yo pregunto para situarme y ver sobre qué tengo que hacer énfasis cuando les esté explicando. Básicamente el Simulink es como ir programando en bloques, como si fuera un diagrama de flujo, donde pues cada bloque podemos hacer operaciones tan sencillas como una sumatoria y operaciones tan complejas de que un bloquecito pueda hacer, no sé, el desarrollo de las ecuaciones que sacan de órbita un objeto de la Tierra. Y entonces lo programan y pues, lo pueden poner en un bloque y luego en otro bloque le ponen una animación de cómo es que el objeto se acelera y sale de la atmósfera. O sea, se pueden hacer operaciones tan fáciles o tan complejas ahí, ¿verdad? Aquí el chiste es, digamos, como van por bloques, ir viendo, ya resolví esto, luego esto otro, luego aquello, lo monitoreo, luego lo mando para acá y ahí es más fácil hacer la interacción con hardware. También se puede aquí desde la ventana de comandos, pero allá se puede hacer más fácil la interacción con hardware. ¿Sí? O al menos tienes más rápido la configuración, que también a veces, pues esa sí es más tediosa hacerla desde ventana de comandos. Entonces sirve para hacer experimentaciones y todo ese tipo de cosas. Si nos alcanza el tiempo, vemos algo, porque pues, sí, básicamente todo lo vamos a hacer desde puros programas. Entonces, ese Simulink, pues es una parte ya también del MATLAB, ¿no? Y prácticamente cuando ustedes quieren hacer uso de Simulink y de un programa que ya tenían hecho, adivinen qué, pues básicamente ese programa o digamos la parte de memoria que ocupa ese programa, no la pueden mandar llamar desde el current folder, la deben de mandar llamar desde el espacio de trabajo. Entonces, normalmente el procedimiento es el que sigue. Ustedes tienen algo que quieren que trabaje en Simulink. Bueno, primero lo verifican, ya se ejecuta bien, etcétera, y lo mandan primero al espacio de trabajo. Y desde el espacio de trabajo es cuando mandas a el Simulink. Sí, más o menos esa es la filosofía. Por eso es que ese workspace es tan importante, porque todo lo que se vaya almacenando ahí, pues básicamente son archivos o variables, perdón, que están disponibles en todo momento para trabajarlo dentro del entorno, ¿sale? Y tenemos algunas preferencias, ahorita voy a esa parte. Tenemos, por ejemplo, el layout, pues no es para ver cómo hace el acomodo del espacio de trabajo. Normalmente yo así ya me acostumbré y así lo dejo, pero si alguien quiere ir viendo cómo lo acomoda, pues ya, es a gusto de cada quien, pues. Tenemos lo de preferencias y add-ons es muy importante. ¿Por qué es importante? Desde aquí podemos instalar o agregarle módulos que por desconocimiento, porque antes no los ocupaba y ahora sí, por la razón que sea, necesita instalarle otras cosas. Entonces es muy fácil desde aquí, pues agregarle más y más cosas a la instalación. Entonces, cuando yo les diga, vamos a necesitar tal módulo para hacer tal operación, entonces lo que van a hacer es abrir, ahí sí recomiendo más el escritorio, porque ahorita lo abro aquí para que lo vean la interfaz y ahorita lo abren ustedes.
van a ir, van a buscar por palabra clave o van a andar navegando y van a decir, este es el que me encargó, y desde ahí se puede instalar. Todo igualmente, pasa lo de la nube, acepto, yes, etcétera, instalando y acabó. Entonces ya se le agrega esas nuevas funcionalidades o paquetes a su licencia, y cuando lo abran aquí en línea, también ya las van a tener disponibles. Entonces, miren, aquí si yo le doy con la flechita para abajo, nada más tiene dos opciones, Manage o el Get. Entonces los add-ons pues son como los agregados, esos complementos que debemos agregar, ¿no? En el caso de la versión de escritorio hay más opciones, pero todas se engloban aquí en add-ons. La de hasta abajo hay una que dice Get Hardware Support Package o algo así. Entonces, por ejemplo, esa te busca en add-ons todos los paquetes externos o todos los toolbooks externos, perdón, o complementos, no necesariamente externos, que sirven para utilizar hardware, normalmente pues hardware de adquisición de datos, ¿verdad? Para leer sensores, para mandar señales a un motor, etcétera. Entonces, le voy a dar aquí directamente en Get Add-ons, y a ustedes se les debe de abrir algo similar aquí, que es el Add-on Explorer. En el Add-on Explorer vamos a ver las categorías del lado izquierdo y la búsqueda del lado derecho. Entonces, aquí va a haber muchas cosas que no se instalaron porque no se las pedí, nada más les pedí MATLAB y Simulink, pero después les voy a pedir algunas otras. Entonces, como todo se descarga así en línea, y además siempre es necesario saber cómo agregarle o quitarle cosas a mi software, y no es tan común que veamos una interfaz así para muchos softwares, entonces por eso lo quise dejar hasta este momento, decirles dónde, para después que ustedes lo practiquen con algún elemento que vayamos a utilizar y que se necesita. Por ejemplo, en mi caso, como utilizo la parte de visión, pues aquí está el de visión, pero me dice que ya está instalado. Por ejemplo, aquí está el de Reinforcement Learning Toolbooks. Si yo le doy clic, entonces aquí me va a decir Learn More o Manage Add-ons o Instalar. Entonces a mí no me aparece porque, fíjense lo que me dice, This add-on is not supporting MATLAB Online. O sea, no lo puede instalar aquí en línea, ¿verdad? Tiene que ser desde la ventana de comandos, y en requisitos pues les va a decir lo que necesitan. En mi caso dice, necesitas la aplicación de Deep Learning. En mi caso ya está ahí palomeado de verde, porque sí la tengo instalada, porque la necesitamos para cuando vemos redes neuronales artificiales, ya la incluyeron ahí en ese repositorio, ¿no? Entonces, algo así por el estilo. Déjenme, por ejemplo, si quieren algo, trabajar con el Arduino, conectar el Arduino en MATLAB, entonces pues le ponen Arduino. ¿Vale? Entonces, aquí es los que dicen staff es que están desarrollados por precisamente MATLAB, desarrollados y supervisados. Los demás, hay que ver, porque hay algunos que, por ejemplo, MathWorks, pues, obviamente son los de MATLAB, ¿verdad? O sea, los fabricantes son los que lo hacen. Hay algunas aplicaciones que no necesariamente las desarrolla MATLAB, ¿verdad? Sino terceros. Entonces, nada más hay que estar al pendiente de eso. En este caso, por ejemplo, aquí si yo le doy, me va a decir que igual no es soportado en línea, pero si ustedes están en la versión de escritorio, sí les pone ahí que lo puedan instalar. Permítame, por favor. Ya, perdón, es que estaban tocando y no sabía si estaba aquí mi esposa para abrir. Entonces, les decía, esta parte pues la pueden, aquí pueden agregar los componentes y pues simplemente empezarlos a utilizar.
Hasta ahí, no sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Creo que no, profe. No, profe, todo bien. Bien, entonces continuamos esa parte, pues la voy a cerrar, ya saben, add-ons, busco lo que necesito, lo encuentro, clic, y pues ahí le voy a dar instalar, ¿verdad? Obviamente, bueno, una cosa importante, cuando lo descargan, pues sí, lo descargan con su cuenta, etcétera, pero para que quede totalmente enlazado y no les tenga que estar apareciendo aquí a cada rato que se conecten para instalarlo, etcétera, hay que asegurarse que en la esquina superior derecha aparezca su nombre. No sé si en su caso en todos aparece. ¿En qué parte, profe? En la esquina superior derecha, ahí estoy moviendo el mouse. Si dice que tenemos que acceder. Sí, o sea, la pregunta es si les aparece con su nombre. Aquí, por ejemplo, a mí me aparece Omar. A mí me parece que tengo que acceder. Exactamente, entonces yo lo que les recomiendo es que sí accedan. ¿Por qué? Porque al estar ahí ya con su cuenta, cuando pongan un add-on, etcétera, o sea, cada que lo necesiten algún servicio, que tengan que descargar algún paquete de internet, les va a estar pidiendo usuario y contraseña, otra vez usuario y contraseña. En cambio, si ya entran y permanentemente ya está su cuenta, entonces pues ya de manera natural no les va a pedir nada y todo lo va a instalar o lo que necesiten, pues ya va a estar disponible. Entonces, yo recomiendo que sí ya pongan ahí su usuario y contraseña para que tengan todo listo. ¿Sale? Vale, profe. Bien, entonces, pues básicamente ese fue, digamos, un megatour por todos los servicios que tiene el software, junto con la parte aquí de ver la interfaz. ¿Sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Yo, profe, a mí no me aparece el Simulink, pero me parece, bueno, lo puedo agregar con lo de add- add-ons, bueno, esa cosita de los tres Sí, puntos. con el add-ons sí lo puedes descargar. De hecho, si se fijaron en el archivo que les pasé, ahí decía instalar MATLAB y Simulink. Seguramente cuando descargaron y le pusieron instalar, si no seleccionaron el Simulink, pues simplemente se instala el MATLAB. Pero por eso precisamente ahí no les puse todos los complementos que vamos a necesitar a lo largo del semestre, porque suele pasar que sí, se nos pasó, lo instalé y no le puse, y para que sepan de dónde se los pueden ir agregando. Por ejemplo, lo voy a abrir de nuevo, nada más para que quede claro. Abres el add-ons y le voy a poner Simulink, Enter. Entonces, pues me manda todo lo que está referenciado a Simulink. Todo, Simulink tal. Entonces, pues el que dice simplemente Simulink, es el que vas a agregar. Obviamente aquí me dice que no está habilitado para, ¿cómo se llama? Pues instalarlo en línea, ¿verdad? Pero ahí está. Desde ahí lo puedes instalar. No sé si lo viste para que, no sé si sí te aparezca pues que lo puedes instalar. Sí, veo, es que se está cargando. Sí, ese es cuando están en la versión de escritorio, sí se tarda más que aquí cuando yo lo estoy haciendo en línea. Y no se desesperen, sí lo debe de cargar. Entonces, esta es la manera de ir agregando cosas. Ahorita nada más que abra, me confirmes para pasar a lo que sigue, nada más para estar seguros de que sí estamos en la misma sintonía.
Sí, ya. ¿Y si te parece que lo puedas instalar? Me parece que sí. ¿Te aparece que sí o te parece que sí? No alcancé a escuchar. Sí, profe, ya. Ah, ¿sí aparece? Ok. Entonces, de esa manera, les digo, fácilmente pueden ir agregando cosas o funcionalidades que vayamos requiriendo durante el proceso. Entonces, bueno, también otra cosa que se me andaba pasando es que cuando están aquí ya tienen su cuenta, aquí les van a llegar en esta esquina superior derecha los avisos de que si hay alguna actualización. Entonces ya decisión de ustedes si en qué momento actualizan o no. En caso de ver, o si quieren verificar qué actualizaciones hay, cuando abren el add-on Explorer, también les marca en la esquina superior derecha, se fijan, está aquí la ventana, ¿no? Del add-on. Dice contribuciones a cosas que quieras poner ahí a disponible a la comunidad, o está el del Manage Add-ons. Entonces, si ustedes dan ahí, va a abrir otra ventana donde donde dice instalados, qué cosas tenemos instalados. Por ejemplo, en mi caso, básicamente tengo instalado todo lo que tenga que ver con visión, todo lo que tenga que ver con control, todo lo que tenga que ver con lógica difusa y redes neuronales. En algunos casos, por ejemplo, yo no instalé directamente por ejemplo. ¿Pero por qué se me instaló? Porque instalé el de Deep Learning. Como lo necesito para el de redes neuronales, solito te dice, ¿sabes qué? Necesito instalar estos otros complementos y solito los va a ir instalando, ¿sale? Entonces, por eso es que después se parecen muchos. Por ejemplo, pues todos esos, ¿no? Y algunos son que yo directamente instalé. Algunos son, por ejemplo, el de sistemas de control, que incluso después sí les voy a pedir que lo instalen. No porque vayamos a hacer control, sino que trae algunas utilidades que pues, necesitamos ver para analizar sistemas en tiempo continuo y vienen aquí, en el de control, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí les muestra todo lo que tengo instalado, pero al lado derecho aparece una que dice Updates. Entonces, ahí les va a mostrar cualquier actualización que tenga, ya sea el propio MATLAB, el Simulink o cualquier add-on que hayan instalado. Aquí les va a marcar qué actualizaciones tienen y desde aquí las pueden instalar las actualizaciones también. Por ejemplo, cuando ya tengan disponible la versión 2021B, pues les va a llegar un aviso ahí por donde está su nombre en la esquina superior derecha, les va a llegar el aviso de que hay una actualización disponible y desde ahí la pueden instalar o se vienen aquí al add-ons y desde ahí lo pueden también ejecutar al momento que ustedes decidan. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o pregunta? Creo que no, profe. Ok, entonces voy a cerrar esas ventanas y ahora sí, pues vamos a ver los primeros pasos, el hola mundo del MATLAB, ¿verdad? Básicamente. Entonces, les decía, ahí en la ventana de comandos, pues básicamente lo que tenemos es digamos, una línea de código disponible para ir introduciendo cosas que pueden ser aisladas, o sea, que nada tenga que ver una con otra, o que sí vayan haciendo cosas que después vaya a necesitar usar. Entonces, puede ser desde una simple operación como ir haciendo todo un programa, ¿no? Ya cuando tenemos muchas cosas que se van enlazando, o sea, una serie de sentencias o comandos que voy introduciendo, pero que después los voy a necesitar o se hacen de manera repetitiva, ahí es cuando me conviene ya mejor hacer un programita. Pero bueno, vamos viendo de poco a poco cómo maneja los datos MATLAB, cómo se maneja, hasta llegar a hacer esos programas que nos van a permitir, pues, desarrollar cada una de las cosas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, empezamos desde lo básico. ¿Qué pasa si yo pongo una operación aritmética ahí? ¿Necesito primero almacenar variables, etcétera? No, simplemente
hago o pongo la operación que quiero realizar en la línea de comandos. Vamos a empezar desde lo más básico. 5 más 6. Entonces, en algo tan básico, que ya sabemos cuál es el resultado, vamos a ver dos maneras de cómo nos va a dar el resultado, ¿sale? Como son sentencias, son comandos, aquí los comandos se separan por punto y coma. Entonces, si yo en la ventana de comandos pongo un comando y no le pongo el punto y coma, no me marca error, lo va a ejecutar, pero lo que le estoy indicando al no ponerle punto y coma es que quiero que me despliegue en pantalla el resultado. ¿Sale? Ahí va. 5 más 6, respuesta 11. Me lo puso ahí. Y de manera automática, aunque yo no lo dije, si lo vemos desde el punto de vista computacional en un lenguaje de programación, nosotros necesitamos asignarle al resultado una variable al resultado, ¿verdad? O sea, forzosamente tengo que tener una variable donde almacenar el resultado. Como yo no le dije, entonces le pone ans. Y ans, pues es la contracción de answer, ¿verdad? En inglés. Entonces, automáticamente genera una variable ans donde me pone el resultado de la operación, que es 11. Y si se fijan, también la puso en el workspace. ans 11. Tamaño 1 por 1. ¿Qué quiere decir? Pues que es de una dimensión de un elemento, entonces es un escalar. ¿Qué tipo? Es doble. Cuando yo no le digo de qué tipo es el valor que le estoy dando, siempre va a asumir que es del tipo doble. ¿Sale? Entonces, hay otra manera de que si le pongo el punto y coma, sí realiza la operación, pero no me la muestra ahí en la línea, en la ventana de comandos. Por ejemplo, 6 más 6. Si yo le pongo punto y coma, no me va a aparecer nada en la ventana de comandos, pero sí va a ser la operación, miren. Se fijan, inmediatamente me pone el cursor para introducir otra línea de código o un comando, pero yo voy a pensar que no lo hizo, y sí lo hizo, pero como no le dije dónde me guardara el resultado, sigue utilizando ¿cuál? La de ans. Y entonces ans valía 11, ¿y ahora cuánto vale? Ahora vale 12. Es decir, no me mostró el resultado, pero sí lo hizo. ¿Sale? Entonces, cuando vayamos, ahorita a lo mejor no hay tanto problema porque dicen, pues nada más es que muestre el 11. Pero imagínense que estemos haciendo operaciones con 1000 datos y si no le pongo el punto y coma, va a tardar más en imprimirme los 1000 datos resultado de la operación que en lo que la hace. Y es muy, digamos, hasta frustrante estar viendo cómo está imprime datos y no poder utilizar la línea de código, todo por no poner el punto y coma, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo se vuelve muy importante. Entonces, no se les olvide, si no le pongo punto y coma, no quiere decir que no va a ser la sentencia, pero la va a mostrar siempre. No importa si sea el resultado un 1 o un arreglo de 10,000 datos, 100,000 datos, pues va a tardar mucho en imprimirlo. Si no le pongo si le pongo punto y coma, realiza la operación, saca el resultado, pero no me lo imprime ahí en pantalla. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ¿qué hago si sí necesito utilizar variables? Por ejemplo, yo no quiero que esté la variable AND, sino que ese valor sí lo necesito o cualquier otro valor. ¿Tengo que declarar la variable? No. A menos de que quiera una variable de cierto tipo, pues sí lo pongo, pero normalmente pues estamos trabajando con números y como ya actualmente digamos que a nivel alto, lenguajes de programación de alto nivel, gráficos u orientados a objetos o visuales, pues digamos que como utilizan los recursos de la computadora y ya la computadora tiene unas prestaciones más de lo que podemos usar básicamente,
Entonces, pues ya nos vale gorro si ocupa o no un espacio más en un bit o un byte más en memoria. Pues al cabo hay un chorro, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues digamos que por eso lo pone doble. O sea, cualquier valor que le pongas, ahí va a caer en doble. Que ocupa más espacio en memoria, no le hace al cabo y mucha. Pero si esto lo trasladamos a sistemas embebidos, pues ahí sí importa, ¿verdad? Si mi número son puros datos enteros que solamente llegan hasta 256, pues mejor declaro una variable de tipo entero de 8 bits y nada más me va a ocupar 8 bits de memoria de mi programa, porque si ese número lo dejo doble, a lo mejor me está ocupando 4 bytes o 32 bits de mi memoria, o está ocupando 4 veces más memoria para el mismo dato. Entonces eso va haciendo que la memoria se vaya ocupando y después no me alcance. Pero pues en el caso de la computadora, por eso lo hace así, ¿verdad? Tiene de más. Entonces, cuando yo quiero una variable, simplemente la asigno y se acabó. Ya con eso lo puedo utilizar. Ejemplo, y para seguir reforzando lo del punto y coma, yo puedo poner que A es igual a 5.3. Si yo no le pongo el punto y coma, pues me va a decir que A vale 5.3, pero donde yo me debo de fijar es acá en el workspace. Ah, sí, cierto, ya tengo una variable A tipo doble. Cuando me marca de 1 por 1, recuerden que es tipo escalar, que ya vale 5.3. Ahora yo puedo poner B igual a 36. Si yo le pongo punto y coma, no me va a mostrar nada en la ventana de comandos, pero ya la tengo en el workspace disponible. Quiere decir que lo que yo le dije, sí lo hizo. ¿Sí? No porque no me lo muestre, quiere decir que no lo hizo. Entonces, si yo quiero hacer operaciones entre esas variables y almacenarlas en otra variable, tampoco es necesario que yo lo deba definir previamente. Es decir, yo puedo tener que C va a ser igual a A más B. Si le pongo punto y coma, no me va a mostrar nada, pero sí lo va a sumar. Entonces no me mostró nada, pero en el espacio de trabajo ya me aparece que C vale 41.3. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Hasta ahí yo creo que es muy parecido a lo que vieron en Scilab, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, otra cosa que podemos ver o hacer es, si ya llené toda mi ventana de comandos de instrucciones y de repente digo, ya me aburrió todo esto, necesito que los datos que tengan verlos y no todos los anteriores, entonces puedo limpiar la pantalla. Y aquí no hay que confundirse entre limpiar pantalla y limpiar memoria, ¿sí? Es decir, para limpiar pantalla voy a utilizar el comando clc y esta es parte de lo que les decía que ahora por eso ocupa más espacio. Miren, de manera automática sale la ayuda a decir, estás utilizando el Clear Command Window, o sea, Clear Command, el CLC. Entonces hasta les dice qué están haciendo, ¿no? Entonces el CLC limpia la ventana, ojo, limpia nada más la ventana de comandos, no el espacio de trabajo. Miren, le voy a dar Enter. Ya no tengo ninguna operación, pero sí tengo todas mis variables, lo cual quiere decir que puedo seguir utilizándolas. Entonces yo puedo decir que D es igual a A por B, por ejemplo, punto y coma. Aunque ya no tengo ahí en pantalla donde asigné A y donde asigné B, sí la sigo teniendo en memoria. Miren, acá está ya D vale 190.8. Entonces, una cosa es limpiar pantalla y otra cosa es limpiar el espacio de trabajo. Ahorita vemos cómo limpiarlo. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer operaciones con algún dato que no está definido? O sea, aunque aquí no estaba definida la A, la B y la D, pues de a poco se las fui asignando sus valores. ¿A qué me refiero? Imagínense, yo le pongo E igual
A más J. Y le voy a poner punto y coma para que no muestre en teoría nada del resultado, ¿verdad? ¿Tengo definida J en mi espacio de trabajo? No. ¿Ya le asigné un valor a J? No. Entonces ahí sí me va a dar algún problema. Eso es a lo que me refería cuando les decía que MATLAB ha encontrado un problema interno, necesita cerrarse, restar MATLAB. Sí, hombre. Me va a borrar a mí todo, ¿verdad? Ahorita lo pongo de nuevo. Ahí está ya. Entonces voy a poner otra vez A, no le hace que le ponga otros valores. O si alguien me quiere decir cuánto teníamos en A. 5.3 creo, ¿verdad? Sí, 5.3. Bien, gracias. ¿Y B cuánto teníamos? No, sí el espacio de trabajo sí me lo dejó, miren, perdón. Entonces, sí me lo dejó. Estábamos con que si yo hago que E igual a A, o sea, por J, dijimos J, previamente no le asigné ningún valor y tampoco le dije que iba a utilizar la variable J. Entonces, le voy a dar enter. En ese caso, no hizo nada. O sea, no, si fijan acá, bueno, sí le asignó la chis, esta no me la sabía. Le puso como, ya sé por qué, perdón. Bueno, y me sirve para explicarles lo de las palabras reservadas. Si una variable nunca la puedo utilizar como palabra reservada. Aquí la J o la I, pues la utilizamos para denotar la parte imaginaria de los números complejos. Por eso me lo asignó como número complejo. Entonces déjenme agarrar otra variable y sirve que les explico cómo reutilizar código. Cuando ustedes están en la línea de comandos, ahí está parpadeando. Si ustedes le dan flecha hacia arriba en su teclado, les va a aparecer el historial de comandos. Si recuerdan, aunque le habíamos puesto el CLC, dijimos que lo único que limpia es la ventana, pero todo mi historial de navegación y todo mi workspace no me lo debe de borrar. Entonces, se fijan, ahí está el 5 más 3, A igual a 5, igual a 8, B igual a tal, la suma, la resta y todo lo que he estado utilizando, ¿sí? Entonces, entre ellos, el A por J, cualquier cosa que yo seleccione se va a poner en automático en la ventana de comandos y después yo lo puedo modificar. Si le doy enter directamente, lo vuelve a ejecutar. Por ejemplo, digo, esa está seleccionada, le doy enter, pues la vuelve a ejecutar. Si lo que quiere es reutilizarla, una vez que está seleccionada, nada más le doy clic. Y hasta me pone que ya lo use 2 veces. Miren. Acá abajo le doy clic, se me borra el menú y ahora ya puedo, antes de ejecutarla, manipularla. Entonces, no voy a usar J, me voy a poner F, ¿verdad? No. Una que no sea palabra reservada, ¿no? Entonces, A por F, y ahora sí ya me marcó el error que quería que vieran. No reconoce la función o la variable F, porque nunca le dije cuánto era F. Entonces, cuando yo quiero hacer la operación entre un valor que sí conozco y uno que no se puede. Matemáticamente eso no se puede. Entonces, MATLAB sigue de una manera muy rigurosa todos los aspectos teóricos que nos rigen en la matemática o en la teoría de todas las tecnologías que se puedan ver aquí. Entonces, pues si yo quiero multiplicar algo conocido contra o con algo que no es conocido, pues simplemente va a decir que no lo conoce y no lo puede hacer. Miren, acá la F, pues no hizo nada. La E tampoco. La dejó como estaba, ¿verdad? Porque ya tenía un valor. Pero aquí lo que quiero que vean es que si bien no necesitamos declarar variables, pues cuando las voy a usar, debo de estar seguro de que o le estoy asignando un valor o previamente ya se lo asigné, porque si no, es cuando va a marcar este tipo de problemas. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, si ya no quiero lo que está en el espacio de trabajo, ahora sí, ¿cómo le hago para borrar esas variables que tengo? Porque si le pongo CLC,
nada más limpia la ventana de comandos, no limpia las variables. Entonces, para limpiar las variables se utiliza el comando clear, ¿sí? Entonces, yo lo puedo poner solo. Si lo pongo solo, dice que remueve, todos los elementos del espacio de trabajo y deja limpio toda la memoria que había utilizado. O sea, no nada más los quito del espacio de trabajo, sino también de la memoria física a la cual está ligada el espacio de trabajo. Si yo le pongo clear all memory caches, todo lo que eso se utiliza más para cuando tengo o creo objetos al momento de programación. Clear bars solamente limpia las variables de la memoria. Clear points limpia puntos o líneas animadas de la memoria cuando estoy utilizando comandos que hagan dibujos sobre un plano también. O clear instrumentation results cuando guardo resultados de un experimento a través de un instrumento, también los puedo borrar, ¿no? También hay otra que no viene ahí, pero que le podemos poner. Nada más es clear all. Limpia todo. Es igualito al clear sin nada, ¿no? Sí. Entonces, si yo le pongo clear, así, no me va, perdón, le borré la R. Clear, no me va a limpiar la ventana, pero sí me va a dejar limpio la memoria y el espacio de trabajo. Entonces, si yo le doy enter, ahí está. Ya no tengo nada en el espacio de trabajo, pero sí sigo teniendo mis comandos aquí en la ventana. Si incluso yo le doy flecha hacia arriba, sigo teniendo mi historial. Ya para borrar el historial es otra cosa, pero eso ahorita no lo vamos a ver. Entonces, yo tengo ahí la manera de limpiar mi espacio de trabajo. Normalmente, cuando estamos ya haciendo un pequeño programa o un programa muy grande, casi siempre empezamos con limpiar el espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque si de casualidad pongo variables en mi script o en mi programa que ya tengan un valor asignado acá en el espacio de trabajo, corro el riesgo de hacer operaciones con datos que yo no quería y los resultados que obtenga pues no van a ser los correctos. Entonces, típicamente lo que hacemos es limpiamos pantalla y limpiamos memoria, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que cada que vaya corriendo el programa vaya haciendo las asignaciones que yo le voy diciendo o que cada quien le vaya diciendo y ejecute todo, pues digamos desde cero, ¿verdad? De una manera limpia en cuanto a variables o datos en las variables. Entonces, después de usar el clear, si no quiero que aparezca eso, pues ya le pongo CLC, el clear command, y pues ahora sí, tengo limpio tanto el espacio de trabajo como la ventana de comandos. Lo que no tengo limpio es el historial. Ahí está todos los comandos que he utilizado, que es muy útil, porque a veces, sí, necesito reescribir esto y ni modo de que esté escribiendo un arreglo de tantos datos, ¿no? Pues mejor, y me equivoqué nada más en uno, entonces mejor agarro mi historial, modifico y ejecuto. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Por el momento no. Bien, entonces continuamos. Eso es en cuanto a variables que contengan un dato, ¿verdad? Cosas que vamos a utilizar constantemente son arreglos. ¿Por qué? Porque necesito mandar a un arreglo, a una variable que sea un arreglo, pues, datos que posteriormente voy a necesitar para graficar, porque si digo que estoy analizando señales y sistemas, pues sí, lógico sería ver que sería que ni siquiera las pudiéramos ver, ¿verdad? Entonces las tengo que graficar para mostrarlas. Y para graficarlas necesito tenerlas en arreglos. Entonces vamos a ver cómo puedo hacer un arreglo. Los arreglos en MATLAB los voy a poner entre corchetes. Entonces, si yo abro un corchete y escribo un valor y lo cierro, le estoy diciendo que es un arreglo. Obviamente es unidimensional, o sea, es un vector que en este momento nomás es de 1. Si yo le doy enter, me dice que la respuesta es 1 y me recuerdan que lo que me ponía al principio, pues lo puso en una variable ans
porque la tiene que crear para poderme mostrar el resultado, vale 5 y dice que es de 1 por 1. Entonces, si yo nada más lo declaro así, es como si nada más le pusiera 5. Cuando yo le pongo más elementos, por ejemplo, 5, espacio, la manera de separar elementos de un arreglo es con el espacio. Espacio 8, espacio 6. Entonces, ahora ANS dice, vale 5,8,6 y es de 1 por 3. Es decir, al ya no ser de 1 por 1, ya no lo toma como un escalar, ya lo toma como un vector. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene esos 3 elementos ahí y lo ponen ANS. Típicamente hablando, pues cuando tenemos un arreglo lo metemos a una variable. Entonces le voy a poner A igual. Y me voy a venir al comando el comando que teníamos. Ahí está. Y lo voy a modificar como A igual a 5, 8 y 6. Entonces, ahora ANS y A valen lo mismo, pero yo ya sé que lo tengo en A. Si ANS se modifica, ya mis valores están en A. ¿Sale? Entonces, voy a declarar otro que se llame B. Es igual, recuerden, abro corchetes y pongo elementos. Voy a poner solamente 2 elementos. 1, espacio 8 y voy a cerrar. ¿Sí? Le voy a dar punto y coma. No me va a mostrar la respuesta, pero sí me va a almacenar o ya me va a guardar la variable B con ese arreglo o ese vector. Listo, ya tengo en el espacio de trabajo A y B. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Al rato vemos los de 2 dimensiones. Ahorita quiero que veamos ciertas cosas con los de 1 dimensión. Todo claro, profe. Ok. A ver, ¿qué pasaría? Y no quiero que la ejecuten, sino desde todo lo que saben de teoría y lo que hemos visto ahorita, ¿qué pasa si yo le pongo A por B? Independientemente si le ponga punto y coma o no. ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que haga el software? Nos daría un error, ¿no? Por el número de las columnas, creo. Bueno, esa es una opción. ¿Alguien más? Y también porque las matrices no se pueden multiplicar. Bueno, ahí en esos dos, no sé si decir mitades a medias o falsedades a medias. Algo tiene que ver, pero la forma en que estuvo dicha no es la correcta. ¿Alguien más? Pero ahorita lo vemos. De los 26, nada más uno. Si los demás ya se fueron a comer, inviten. No, profe, aquí estamos. Miren, de repente este tipo de cosas, digamos que depende del software. Hay softwares que, o sea, una opción sería, no, profe, ¿sabe qué? Me va a dar como resultado un vector, nada más de 2 elementos, donde los primeros 2 sí los puede multiplicar y el tercero no. Y podría ser absurdo, pero hay softwares que sí lo hacen. Se redimensionan para darme el resultado parcial de lo que intenté hacer. Es decir, con tal de no marcarme un error tal cual, hacen parcialmente la operación y así no tenemos la necesidad de que, se abortó el programa, etcétera. Esa es una, ¿verdad? Puede estar bien, puede estar mal, dependiendo de qué es lo que yo busque. Si nos vamos desde el punto de vista matemático, no se puede ejecutar esa operación. Pero ahí es donde voy con lo que en cómo enunciarlo no estaba del todo correcto. A ver, la segunda que me dijeron fue,
Las matrices no se pueden multiplicar. Si se refieren a estas, efectivamente, porque ni siquiera son matrices, son dos vectores, ¿sale? Entonces, no podemos decir que un vector sea columna y otro renglón, ¿verdad? Entonces, pues es un vector. Entonces, desde ese punto de vista, pues tiene razón. No se pueden multiplicar matrices en esas condiciones, pero las matrices, pues sí se pueden multiplicar. Hay que ser más específico. Y la otra es que me decían que era por la dimensión. No, no es por la dimensión, es por el número de elementos que tiene cada uno. Uno tiene 2, el otro tiene 3. Ahí sí. O sea, si eso era lo que querías dar a entender, entonces sí es correcto, pero la forma de expresarlo, recuerden que aquí en matemáticas, pues cambia mucho. No es lo mismo una cosa que otra, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la operación no se puede realizar, por lo tanto, sí me va a marcar un error. Me está diciendo que el número de columnas del primero, bla, bla, bla. Entonces, aquí lo puede tomar como dos cosas, ¿no? Si estamos hablando de matrices, pues no se puede, como decía su compañero, para este caso. ¿Por qué? Porque la regla dice que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de renglones de la segunda matriz. Al ser dos vectores, pues obviamente no va a cumplir. Y la otra es, como no tienen el mismo número de elementos, no se puede hacer una multiplicación de vectores, o sea, una operación término a término, como lo haríamos, ¿verdad? Es decir, aunque yo le pusiera C igual a A más B, aunque no fuera multiplicación, tampoco se podría. ¿Por qué? Porque tienen un número el tamaño o el número de elementos, no la dimensión, el tamaño no es igual. Entonces, si no es igual, pues no lo puedo hacer, ¿sale? Entonces, insisto otra vez con el mismo comentario, MATLAB sí es muy riguroso con la parte teórica o la parte matemática teórica o todo lo que tenga que ver con la tecnología que trata de simular o realizar operaciones con ella aquí en software. Entonces, todas las reglas, por ejemplo, en este caso, que le apliquen del álgebra y el álgebra lineal, las va a seguir al pie de la letra y no nos las podemos saltar. Entonces, de nada nos sirve tener una herramienta tan poderosa si no tenemos la parte teórica bien definida, ¿sale? Entonces aquí no es que uno sea mejor que lo otro, sino que para poder hacer una buena práctica se necesita una buena teoría y para entender una buena teoría pues se necesita una práctica. Entonces necesitamos de las dos, ¿sale? Eso de que yo soy más práctico que teórico, yo soy más teórico que práctico, pues digamos que no debería de ser así del todo. Entonces, en resumen, ahorita no puedo hacer esa operación de A más B porque no tiene el mismo número de elementos. Sin embargo, si yo B lo vuelvo a poner como 1, espacio 2, espacio 3, es decir, ya tiene 3 elementos. Aquí ya tiene 3 elementos. Entonces, si yo hago la suma de A más B, ya se puede. Entonces, 5 más 1, 6. 8 más 2, 10. 6 más 3, 9. Una operación término a término que está totalmente regulada bajo la parte del álgebra lineal. Ahora bien, pero si yo sigo insistiendo en hacer la multiplicación, me va a seguir marcando el error porque son dos vectores y en dos vectores jamás se va a cumplir que el número de columnas de la primera sea igual al número de columnas de la segunda. ¿Sí? Entonces, por eso me sigue marcando un error. Entonces, con esta parte de arreglos y todo este tipo de operaciones, pues lo seguimos para la siguiente sesión, que es el día jueves, ¿sale? Entonces, recuerden que estas 3 sesiones van a ser de puro software, para irnos acostumbrando a lo que hace, para el momento de trasladar la teoría a la práctica, pues sepamos cómo interpretarlo en un algoritmo, siguiendo la forma en que lo realiza el MATLAB, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta o comentario, sería todo por el día de hoy. Dejo de compartir. Sí, de nada, dejo de compartir pantalla y pues nos veríamos la próxima sesión. ¿Sale? Recuerden ya tener abierto su
su software, ya seguro ya se dieron cuenta de que sí tarda un poquito más en escribir, o si alguien lo quiere hacer así de rápido para en línea como lo tengo abierto yo, pues también no hay ningún problema. Pues vámonos, cuídense, nos vemos a la próxima sesión. Saludos. Gracias, profe.